Vamos a dar inicio a este espacio de enseñanza de la palabra debido a que parece que hay algunos hermanos que están indispuestos para estar el día de hoy. Así que vamos a disponernos. Les pido que por favor de pronto se echen un poco más hacia adelante para no tener que levantar tanto la voz. Vamos a orar en primer lugar y vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar reunidos en este Shabbat. Oremos. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la multitud de tus misericordias, de tus bondades, de tu fidelidad, oh Señor. Pues tú renuevas, Padre, tu gracia, tu grande amor sobre nosotros cada mañana. Porque grande, Señor, es tu fidelidad. Gracias, Padre, porque eres tú quien das disposición al corazón de tu pueblo para que se acerque, Señor, como adoradores en espíritu y en verdad, delante de ti, el único y soberano y Dios verdadero. Padre amado, danos, Señor, apertura de oídos, de ojos, de entendimiento, Señor, para ver las cosas como en la perspectiva que tú quieres, Señor, que sean vistas, para que tengamos, Señor, una comprensión más clara de tu voluntad, oh Señor, revelada en tu palabra, para que por medio, Señor, de tu palabra y de la acción de tu Espíritu, tú traigas, Señor, fortaleza, reposo y consuelo a tu pueblo, Señor. Todo, Señor, lo ponemos delante de ti, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestra exposición a través del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a desarrollar un mensaje basado en el Salmo 62, así que les pido que me acompañen en la lectura al libro de los Salmos en el capítulo 62. Salmos capítulo 62, leemos. Solo en Dios reposa mi alma, de Él proviene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no seré grandemente movido. ¿Hasta cuándo os ensañaréis contra un hombre? ¿Lo destrozaréis todos vosotros como una pared inclinada o a una cerca derribada? Solamente consultan cómo derribarlo de su eminencia. Se complacen en la mentira, con su boca bendicen, pero en su interior maldicen. Oh alma mía, reposa solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi alto refugio, no seré movido. Dios es mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Oh pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestros corazones, porque Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hombres comunes, mentiras son los hombres notables. Si se los pesa a todos juntos en balanza, serán menos que un soplo. No confiéis en la opresión, ni os envanezcáis con la rapiña. Aunque se incremente en la riqueza, no pongáis en ella el corazón.
una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que en Dios hay fortaleza. También en ti, oh Señor, hay misericordia, pues tú pagas a cada uno según su obra. Es un salmo bastante extenso, pero vamos a ver un par de cosas allí. Pero antes de eso, para que se ubique dentro del salmo, primero lo leímos, pero vamos a hacer un recorrido alrededor de un par de salmos anteriores al 62, que también son en su gran mayoría salmos de David, pero que expresan también de una manera muy sentida la experiencia de la persecución. Es una experiencia que se encuentra entre los salmos 54 al 64. Vea, por ejemplo, el capítulo 54, versículos 1 y 3. Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y defiéndeme con tu poder. Oh Dios, escucha mi oración, atiende las palabras de mi boca, porque los extraños se han levantado contra mí y los violentos buscan mi vida. No toman en cuenta a Dios, dice David respecto de los violentos. Luego el Salmo 55, entre el versículo 1 y 7, David dice lo siguiente, el clamor de David es este: atiende, oh Dios, mi oración, no te escondas ante mi súplica, escúchame y respóndeme. En mi pensar estoy deprimido y turbado por la voz del enemigo, por la presión de los impíos, que me inculpan de iniquidad y me odian con furor. Mi corazón se estremece dentro de mí, terrores de muerte me han caído encima, temor y temblor me han sobrevenido y me cubre el espanto. Dije, ¿quién me diese alas como de paloma y volaría y hallaría reposo? Ciertamente huiría lejos y pasaría las noches en el desierto. En el Salmo 56, en el versículo, entre los versículos 1 y 2, David dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque me pisotea el hombre, me oprime combatiéndome todo el día me pisotean mis enemigos, porque muchos son los que me combaten con altanería. Salmo 57, versículo 4, dice, mi vida está entre leones. Estoy tendido entre hombres que devoran. Sus dientes son lanzas y flechas, y su lengua es como espada afilada. Es decir, David compara a los hombres impíos como leones, que están preparados, que tienen afilados sus dientes para despedazar. En el Salmo 58 dice, los impíos se alinearon desde la matriz, se descarriaron desde el vientre hablando mentira, tienen veneno como veneno de serpiente, son como una cobra sorda que tapa sus oídos y no oye la voz de los encantadores, aún del más experto encantador. En el Salmo anterior era una descripción de leones, en esta es como la de una serpiente. En el Salmo 59, entre el versículo 1 y 4,
Dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad, sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí, acechan mi vida, los prepotentes me atacan, no por transgresión o por pecado mío, oh Señor, sin que sea yo culpable, corren y se preparan. Despierta para venir a mi encuentro y mira, es el clamor de David. Salmo 63, versículo 9, dice, los que buscan mi alma para destruirla caerán en las profundidades de la tierra. Por último, en el capítulo 64, entre el versículo 1 y 6, dice, escucha, oh Dios, mi voz en mi oración, guarda mi vida del miedo del enemigo, al enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malhechores y del tumulto de los que obran iniquidad. Ellos afilan su lengua como espadas y disponen palabras amargas como flechas para tirarlas a escondidas contra el inocente. De repente tiran contra él y no temen. Se alientan unos a otros en perverso designio y planean esconder trampas. Dicen, ¿quién nos ha de ver? Traman maldad, hacen un minucioso complot, hasta el íntimo pensamiento de cada uno de ellos y lo profundo de su corazón. Como hemos podido ver en esa porción entre los salmos del 54 al 64, es una porción de salmos de David, en donde David expresa la realidad o la cruda realidad de lo que es la persecución. Lo que fue casi que gran parte de la vida de David fue marcada por la persecución de sus enemigos, entre los cuales incluso se encontraron sus hijos. Porque cuando Absalón, su hijo, quiso usurpar el trono, quiso matar a su padre. Cuando Saúl se desquició porque vio en David una amenaza contra su trono, lo persiguió incansablemente. Así que la vida de David casi siempre estuvo marcada por la persecución, la guerra, las intrigas, pues incluso su general, Joab, hacía asesinatos a sus espaldas y todo ello repercutía en la persona de David. Así que la vida de David casi siempre durante su caminar estuvo marcado por la aflicción, por el dolor, por la persecución de sus enemigos. ¿Ya? Y se ve claramente reflejada, ¿verdad?, en el Salmo 62, al igual que en los demás salmos. No obstante, en el Salmo 62, David descansa en Dios, descansa en medio de la persecución. David descansa en todo lo que Dios es para él. Misericordioso, su escudo, su fortaleza, su descanso. Pero lo más importante de lo que hemos leído y de lo que hemos visto en David es que la persecución no era solamente o no es algo solamente que se encuentra,
que encontramos en la Escritura reflejado en la experiencia de David. La persecución, y es bueno saberlo, la persecución es común a todos los creyentes. La persecución, sea tarde o temprano, es una experiencia común a todos los creyentes. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: te recuerdo que todo aquel que quiera vivir piadosamente o santamente en Cristo padecerá persecución. El apóstol Pedro escribe su carta a una congregación o la dirige a aquellos creyentes que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Y Pedro dice: no se sorprendan del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Es decir, Pedro dice, esto no es nuevo dentro de la experiencia de vida de un creyente, la persecución, la calumnia, la injuria, la burla contra el creyente no es una experiencia nueva. Si usted se toma tiempo de leer los salmos, encontrará que los salmos hablan mucho de aquellos que denomina los burladores. En el Salmo 1 tenemos un ejemplo, donde el salmista dice, bienaventurado el varón, es decir, el creyente, que dice, no anda según el consejo de los malos, no anda en el camino de los pecadores, y no se sienta en la silla con los escarnecedores, es decir, con aquellos burladores que hacen burla de lo sagrado, que hacen burla de Dios. Como leímos en uno de estos salmos, donde uno de ellos dice, ¿quién nos verá? Dios. Si el salmista dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Su lengua, dice, está llena de maldición y amargura. Entonces, para el creyente, la vida de persecución, la injuria, la calumnia, no se sorprenda cuando alguien le levante una injuria o una calumnia por el solo hecho de usted ser creyente. O no se sorprenda frente a la burla cuando le digan que usted es una persona amargada, aburrida, porque como dice el apóstol Pedro, ya los incrédulos, los impíos o aquellos que fueron sus amigos impíos, se sorprende, dice Pedro en su carta, que ya ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. No se sorprenda que uno de esas personas que se identifica como sus amigos lo exponga a la burla pública porque lo invite a participar de un evento del carnaval y usted diga sencillamente que no. Porque sus principios y su ética del reino de los cielos sencillamente se lo impiden. Y entonces verá usted cómo va a ser expuesto a la burla, a la injuria. Le van a decir que usted es un aguafiestas, que usted es un mentecato. Todo eso va a suceder. Y eso va desde los eventos más minúsculos, por decirlo de una manera, hasta que cada vez la persecución
se va haciendo cada vez más hostil. Cada vez más hostil. Cuando incluso llegará el punto como en el que nos encontramos hoy, en donde hoy cualquier persona tiene una libertad casi que ilimitada de exponer públicamente su ideología, pero mire que un creyente es censurado. ¿Por qué un creyente no tiene la misma libertad? Y hoy hay muchas ideologías que se expresan de manera tan despectiva, tan blasfema respecto de Dios, su palabra, sus principios, y todas esas ideologías son hechas públicas. Pero un creyente no tiene la misma libertad, no tiene el mismo escenario, no tiene el mismo espacio para hablar abiertamente de la palabra de Dios, de los principios del reino de Dios, y cuando lo hace, es censurado con una etiqueta que dice discurso de odio. Es decir, sí se puede repudiar abiertamente la fe y los principios de la Escritura, del Evangelio, pero un creyente no tiene derecho a expresar libremente su fe sin ser perseguido por ello. Así que no es extraño, no se nos debe hacer extraño, y la experiencia de David no debe ser por allá como que una experiencia que solamente fue de David y que tal vez nada tiene que ver conmigo. No, sí tiene que ver con nosotros, porque estamos caminando en la misma dirección, estamos caminando en el mismo camino, estamos caminando con los mismos principios que los hombres de Dios, en el que los hombres de Dios vivían. Ellos vivían, se dice de Noé, Noé fue un hombre que caminó con Dios. ¿Y qué ocurrió en los días de Noé? La historia bíblica nos cuenta qué ocurrió y cuáles fueron las consecuencias y cómo vio la gente a Noé como un loco que construía un arca durante 120 y pico de años y se burlaron de él. Se burlaron de Noé como pregonero de justicia, como aquel que llamaba a la generación perversa de su época al arrepentimiento y a volverse a Dios. Y se burlaron de Noé. Cuando un creyente camina fielmente con Dios, la persecución va a venir. En cualquiera que sea su forma, en cualquiera sea sus presentaciones, en su trabajo. ¿Qué creyente no ha sido expuesto a la burla en su trabajo por el solo hecho de ser creyente y por el solo hecho de no compartir, de no aprobar cosas, situaciones, lo que sea, que van en contra de sus principios? A veces en tu trabajo te piden que seas deshonesto. No, si eres una persona que está encargada de inventariar mercancía, pon ahí que no recibiste 200 cajas de computadores, sino recibiste 170. ¿Y qué va a ocurrir si es una persona con principios bíblicos, con los principios del reino? Va a decir no. ¿Y qué va a ocurrir? Van a haber repercusiones para esa persona.
Eso es una persecución directa en contra de un principio bíblico. Lo va a ver en su trabajo, lo va a ver incluso en medio de su familia. Porque hay familiares que no van a tolerar que el nombre de Dios esté de continuo en su boca y en sus caminos. Pasa en el empleo, pasa en la familia, y ni qué se diga del resto del mundo. Así que la persecución es común, debe ser lo normal para el creyente. Un hombre especialista en el campo de la persecución es el apóstol Pablo. Ahí está de ejemplo. Pablo levantaba su voz para proclamar el Evangelio de Cristo y era perseguido por judíos y gentiles. Lo consideraban una plaga. Cuando Pablo levantó su voz en Grecia para decir que un ídolo nada es en el mundo, inmediatamente los artífices de ídolos dijeron que este hombre era un trastornador del mundo, un destructor de dioses, y quisieron matarlo. Lo mismo ocurría entre sus coterráneos de origen judío, que no soportaban la idea de un Mesías crucificado y también lo persiguieron. E incluso hicieron un voto hasta que Pablo de Tarso no fuera erradicado de sobre la faz de la tierra. Por eso Pablo decía, yo soy perseguido de parte sea de judíos o de gentiles. Pero era un hombre perseguido. Dice, estuvimos en Asia hasta a punto de perder la vida. Pero, dice Pablo, tuvimos confianza en nuestro Dios, que nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Y aunque no siempre, porque puede darse el caso de que no siempre el creyente sea librado de la persecución. El Señor lo dijo, vendrá el momento en que los perseguirán, los matarán, porque van a morir. E incluso quien los mate creerá que le está ofreciendo un servicio a Dios. Así que el creyente puede ser librado o no, pero del creyente depende su valentía, una valentía que está afianzada en la fidelidad de Dios, como la de Daniel y sus otros compañeros que dijeron al rey, pues Dios es poderoso para librarnos de tu mano, pero aunque el Señor no nos libre de tu mano, no nos postraremos ante la estatua. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que su vida no es solo para este mundo. Pablo lo dijo. No pensamos como aquellos que dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, el creyente tiene una esperanza de vida eterna. Y el Señor dijo, no se preocupe por los que solamente pueden matar el cuerpo. Pero la vida eterna no te la pueden quitar. No importa qué tan agresiva sea la persecución, no importa
que si un creyente debe morir en el servicio a Cristo. Le ha pasado a muchos de los hombres de Dios, desde toda la historia bíblica. Miren los profetas. Jeremías fue perseguido hasta decir ya no, terminó por allá en un hueco. Isaías se dice la tradición que fue aserrado. Y así sucesivamente. Pero lo importante es que el creyente debe aprender de todo este proceso de la persecución y que aprendemos de David en el Salmo 62, es que el Salmo 62 es un cántico de confianza en Dios y es una advertencia para sus enemigos. David eleva en el Salmo 62 un cántico de confianza en Dios y también hace una advertencia a sus enemigos y da palabras de aliento, se da palabras de aliento a sí mismo y a su pueblo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace David esto? Elevar un cántico de confianza en Dios, porque David pone toda la situación de su persecución, la de su pueblo, el actuar malvado de sus enemigos, él pone toda esa situación en la perspectiva correcta, es decir, él pone la situación de la persecución aquí en la tierra en la perspectiva del cielo. Es decir, él tiene puesta su confianza en Dios. David está descansando en Dios. Y se ve claramente reflejado en la forma en cómo David multiplica esos términos descriptivos para referirse a Dios y su poder. Mire esto. 2 veces en el Salmo 62, 2 veces David usa la palabra roca. Dios es mi roca. 2 veces usa la palabra salvación. 2 veces usa la palabra baluarte. Y la palabra roca de fortaleza y refugio y Señor. Mire todas las formas descriptivas, todas las expresiones descriptivas que usa David en su cántico de confianza en Dios. Para David solo en Dios estaba su salvación. Como rey, la estabilidad de su reino y su gloria dependían únicamente de Dios. David está contando con la misericordia de Dios. Veamos entre los versículos 1 y 6 nuevamente. Veamos todas estas descripciones. Dice, solo en Dios. Mire una cosa. David está diciendo que él encuentra que en Dios y solamente en Dios se encuentra lo que el hombre no puede dar. Solo en Dios reposa mi alma. Fíjense una cosa, ¿de quién viene el reposo? Como don de quién viene, de Dios. El reposo es un don de Dios.
se encuentra solamente en Dios. David dice, solo en Dios reposa mi alma. De Él proviene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y no seré grandemente movido. Rememoran las palabras de Moisés en Deuteronomio. El Señor es la roca y su obra es perfecta. ¿Hasta cuándo os ensañaréis contra un hombre? ¿Lo destrozaréis todos vosotros como una pared inclinada o como una cerca derribada? Mire la pregunta que hace David. Es una pregunta que se hace acerca de los hombres malvados. ¿Hasta cuándo? Miren la fiereza con que persiguen. Quieren derribarlo como a una pared inclinada. Solamente consultan cómo derribarlo de su eminencia. Se complacen en la mentira, con su boca bendicen, pero en su interior maldicen. Así es el hombre impío. El impío es así. Pero en el versículo 5, David dice, oh alma mía, reposa solo en Dios, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Es mi alto refugio. Versículo 7. Dios es mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Versículo 12. También en ti, oh Señor, hay misericordia, pues tú pagas a cada uno según su obra. Mire que la fortaleza, el reposo, el refugio de David está solamente en Dios. Entonces, ¿cómo es que el creyente hace frente a la persecución? De la misma manera como lo hizo David. Mire, los salmos no son una expresión poética que nada tiene que ver con la experiencia cotidiana de los hombres, no. Los salmos son precisamente el producto de una gran gama de experiencias que vivieron los hombres de Dios y de cómo le hicieron frente. Por eso tienen mucho que enseñar. Los salmos, los proverbios, tienen mucho que aconsejar, que exhortar. Tienen mucho para instruir al hombre de Dios. Porque trata de las experiencias cotidianas de la vida. No eran hombres simplemente escribiendo poesía. No, eran hombres viviendo. Eran hombres sufriendo todas las vicisitudes que vive un hombre mortal en esta tierra. E incluso eran tan francos, eran tan honestos, que usted va a encontrar que muchos de los salmistas, en su experiencia, llegaron incluso a reclamarle a Dios por lo que estaban pasando, porque no lo comprendían. No comprendían en su momento la angustia en la que se encontraban. No comprendían la persecución por la que estaban pasando. Basta con que usted lea un salmo de Asaf. Asaf expresa con confianza, se dirige a Dios e incluso él es franco en cuestionar su bondad. Asaf se dice, resulta que yo estaba meditando
en Dios, y mientras más meditaba, más me afligía, más me angustiaba. ¿Por qué? Porque me parecía injusto ver la prosperidad del hombre malvado, cómo engorda, cómo se enriquece, cómo prospera en sus caminos. E incluso la maldad que hace le sale bien. Todo eso meditaba Asaf. Y me decía, ¿habrá dejado Dios de ser misericordioso? ¿Habrá dejado Dios de ser clemente? ¿Habrá dejado Dios de ser fiel? Pero el honesto cuestionamiento de Asaf da un giro en una dirección totalmente opuesta, producto también de esa misma reflexión que lo estaba angustiando. Dije, pero venido al templo de mi Dios, y en esa meditación del carácter de Dios, pude comprender cuál es el fin de ellos. Su pie está puesto en resbaladero. Asimismo, de los salmistas aprendemos cómo lidiar con ese tipo de experiencias. Y de ellos aprendemos que a la persecución, al dolor e incluso a la aflicción por la enfermedad, ellos decían, solamente en Dios reposa mi alma. El salmista del Salmo 23, miren qué dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese salmo tiene una variante textual muy bonita que también puede decirse o puede leerse de la siguiente manera. El Señor es mi pastor, Él no me faltará. Por eso el salmista de ahí en adelante dice, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? El salmista dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me guiarás hacia aguas de reposo, por sendas de justicia, por amor de tu nombre. El salmista comprende, el salmista tiene claro lo siguiente, que Dios no le ha prometido a nadie que no pasará por el valle del dolor. Lo que Él sí prometió es que Él iría con nosotros. Por eso es el buen pastor. Por eso Pedro dice, Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Porque cualquiera que sea nuestra circunstancia, sea en medio de la persecución, sea en medio de la angustia, por cualquier situación, usted ve a los salmistas reflejando su experiencia de angustia, de dolor, de desesperación. Y no llegamos a conocer qué era lo que estaban sufriendo. En algunos de los casos no llegamos a saber, porque no lo dicen. Simplemente describen su experiencia de dolor como aquel que está metido en el barro cenagoso, como aquel que las aguas, dice, le llegan hasta el cuello, como aquel que se está ahogando. Pero a la final, todos ellos nos conducen en la misma dirección, todos. El Señor es la roca, el Señor es tu pastor, el Señor es tu refugio, el Señor es tu baluarte. El Salmo 3, mire la experiencia de el salmista
en el capítulo 3, versículo 1. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen acerca de mí, Dios no lo librará. Pero tú, mire la respuesta del salmista frente a las acusaciones, frente a sus perseguidores. Pero tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí. Desperté porque el Señor me sostuvo. No temeré la decena de millares de pueblos que han puesto sitio contra mí. Levántate, oh Señor, sálvame, Dios mío, porque a todos mis enemigos has golpeado en la mejilla, has quebrantado los dientes de los impíos. Y mire cómo cierra David su salmo. Del Señor viene la salvación. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Así es como se hace frente a la persecución. En Dios. En Dios. Y del máximo exponente de la persecución, o de aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, el Señor Jesucristo, que incluso el profeta en el capítulo 53 lo llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. Es una expresión que solamente se aplica a él. En la Biblia, hasta el momento, no hay nadie, humanamente hablando, que sufriera tanto como Job. No obstante, ni siquiera de Job se dice lo que el profeta Isaías dice de Jesús en el capítulo 53. Voy a leerlo para ustedes, porque es una descripción tan gráfica la que hace el profeta Isaías, que es impresionante. Versículo 52 dice, subió como un retoño delante de él, como una raíz de tierra seca. Mira la primera descripción, como una raíz de tierra seca. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que le deseáramos. Mire esto, versículo 3, fue despreciado y desechado por los hombres. Varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Versículo 7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores,
tampoco Él abrió su boca. Por medio de opresión y del juicio fue quitado. Mire todas las descripciones que tiene el profeta para Jesús. Nadie en toda la historia humana, nadie en toda la historia del hombre sufrió como Él sufrió lo que Él sufrió. Por eso, porque Él es connatural al género humano, puede claramente comprender las vicisitudes, el dolor, la angustia del hombre. Porque Dios, el Dios de la Biblia, es muy diferente al Dios de las mitologías griegas. Los dioses de las mitologías griegas no tomaban participación en los asuntos de los hombres. No les interesaban los avatares, el sufrimiento del ser humano. No tenían interés en el hombre. El Dios de la Biblia ama hasta el extremo a la raza humana que dio a su Hijo para que sufriera todos los horrores que puede sufrir un hombre. Y por eso es que el autor de la carta a los Hebreos dice que Él, Hebreos capítulo 2, en el versículo 9 y 10, dice: sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, es decir, hablando de Jesús en su condición humana, en su naturaleza humana, coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte. ¿Cuál fue su corona? ¿Cuál fue su honra? Asumir la muerte por nosotros. Para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Dice, convenía perfeccionar, es decir, dar testimonio de perfección, de la perfección del Hijo de Dios, mediante el padecimiento y mediante la misma muerte misma. Y así, una vez que Él sufriera, que Él padeciera, incluso hasta la muerte, y la muerte más horrible, más denigrante, más vergonzosa y más humillante, la muerte de cruz, y luego se levantase triunfante de la muerte, conduciría a muchos hijos a la gloria. Por eso ahora al creyente se le dice, acercaos a Él, ven ante el trono de la gracia, para que halles gracia, misericordia, lo mismo que los salmistas reconocían en Dios, lo ven en la persona de Jesús. Un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios compasivo y clemente, misericordioso, y que dará el socorro oportuno. Un Dios, dice el autor de la carta a los Hebreos, porque Él, el Hijo de Dios, no es indiferente frente al dolor del hombre, dice, Él puede
compadecerse de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque asumió nuestra naturaleza. Conoció el hambre. Conoció lo que es estar sin techo. Cuando cuando un joven se le acerca, déjame seguirte, dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Él siente compasión del huérfano, de la viuda, del oprimido. Dios no mira el dolor de su pueblo, Dios no mira el dolor de la humanidad con indiferencia. Dice al contrario, acercaos a Él, venid a mí, para que haya descanso y reposo para vuestras almas. De verdad que es un verdadero testimonio de esperanza para el creyente. El creyente no debe perder. Lo que debemos aprender, para concluir, lo que debemos aprender es que en medio de cualquiera sea la experiencia dolorosa, el creyente no debe de ninguna manera sucumbir hasta tal punto de que se entregue a la desesperanza. Porque Pablo enseñó a la iglesia de los tesalonicenses, frente al dolor de la muerte, frente al temor de la muerte, les dijo, vosotros no son como los incrédulos, como los impíos. Ellos no tienen esperanza, porque ellos viven sin esperanza. ¿Por qué? Porque viven sin Dios. Vosotros no son de los que se entristecen como los que no tienen esperanza, es decir, como los que no tienen a Dios. El creyente tiene tristezas, tiene momentos de dolor, momentos de persecución, momentos de enfermedad, momentos de crisis económica y toda una cantidad de situaciones que son común al género humano, pero por encima de ellas tiene aquello que lo mantiene a flote en medio de todas esas circunstancias. Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su roca. ¿Y qué dijo el Señor en una parábola donde ilustra una casa edificada sobre la arena y una edificada sobre la roca? La casa edificada sobre la arena, cuando vino la tempestad, cuando vino la prueba, cuando vino la angustia, representada en los vientos, en las lluvias, en las fuertes brisas, en el agua, dice que se vino abajo y fue grande su ruina. Pero el que estaba edificado sobre la roca, dice, le sobrevino las mismas dificultades, las mismas pruebas que al otro. ¿Cuál fue la diferencia? Permaneció firme. ¿Por qué? Porque estaba edificada su casa, entiéndase su vida o como lo desee entender, todo su ser, toda su vida estaba edificada sobre la roca. Sin Dios, ese es el resultado, sin esperanza en el mundo. Con Dios, dice, encontramos fortaleza, reposo, refugio, salvación, misericordia, esperanza, escudo. Esa es la gran diferencia. Por eso solo tenemos, como decía el hermano Miguel el sábado pasado, hay dos caminos solamente. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Una es con Dios y la otra es sin Dios. Y así es para el creyente. El creyente no considera su vida sin Dios.
El impío sí, el creyente no. El creyente, Dios hace parte del todo de lo que es. Mire las meditaciones de los salmistas, cómo meditaban continuamente en Dios. En la ley del Señor está mi delicia, y en ella medito de día y de noche. ¿Qué está diciendo el salmista? Todo su ser está puesto en Dios. En Dios. Frente a la persecución o cualquiera que sean las circunstancias, el creyente debe afrontarla con su fe, con su confianza puesta únicamente en Dios. Por eso el salmista inicia su salmo, su cántico, diciendo, solamente en Dios descansa mi alma. Solo Él es mi roca. ¿No ve cómo el salmista solo Él es mi escudo, solo Él es mi fortaleza, solo Él es mi salvación? Salmo 16 dice, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra, gracias, Señor, porque tú das aliento, fortaleza a tu pueblo. Gracias, Señor, porque cada día nos enseñas que podemos confiar plenamente en ti. No ciegamente, Señor, sino con confianza. Con una confianza puesta en todo lo que tú eres. Nuestro Salvador, nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra ciudad fortificada, nuestro soberano Rey, aquel Señor que vela por nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos fortaleces, Señor, porque tú das aliento a tu pueblo en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis. Gracias, oh Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.